Mensaje de Charles Michel en X, en la antigua Twitter, el presidente del Consejo Europeo, confirmando que se ha llegado a un acuerdo aquí en Bruselas, que finalmente sí que se va a enviar el paquete de ayuda plurianual de 50.000 millones de euros a Ucrania. De momento es este país el que se va a ver beneficiado del levantamiento del veto por parte del gobierno de Víctor Orbán. Ese paquete que llega después de casi 3 meses y medio de negociación, después de casi mes y medio de negociaciones, después de que en la cumbre de diciembre los jefes de Estado y de Gobierno no consiguieran dar el visto bueno a este paquete de ayuda plurianual. De momento esta es la última hora que llega desde Bruselas, esperamos las comparecencias de los máximos mandatarios, se las ofreceremos aquí en Negocios Televisión en unos instantes. De momento pausamos unos minutos y volvemos con toda la actualidad, el resumen de la mañana, ya lo saben, en las noticias a partir de las 12. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Telefónica, una de las compañías más emblemáticas del mercado español, está de aniversario. Cumple 100 años. Fue el 19 de abril de 1924 cuando se constituyó la Compañía Telefónica Nacional de España, conocida por sus siglas CTNE. Fue la semilla y el origen de Telefónica y desde aquel día su historia se escribe en paralelo al desarrollo de las comunicaciones y la economía en España. Una historia que abarca desde el despliegue de la infraestructura de cobre para llevar la voz a los hogares españoles, los teléfonos fijos, las cabinas, telefonía móvil digital, ADSL o fibra. En el momento de su creación, la compañía Telefónica estaba representada por 2.000 acciones de 500 pesetas de valor nominal y prestaba el servicio telefónico. La empresa estadounidense ITT era su principal accionista. Su salida a bolsa no se hizo esperar y su debut en el parque llegó el 31 de marzo de 1925, colocándose en el mercado 200.000 acciones preferentes de 500 pesetas cada una. La Telefónica crecía al tiempo que la experiencia inversora de los españoles se iba desarrollando y sus acciones llegaron a traspasar el parque hasta tomar un nombre propio en el imaginario colectivo, las conocidas como Matildes, por una campaña publicitaria de éxito protagonizada por José Luis López Vázquez. Apenas 20 años de su debut bursátil después, de 1945, el Estado español decidió entrar en su accionariado y tomó el 79,6%.
Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Repasamos la actualidad en las últimas horas que, como pueden imaginar, se pasa sin duda por Bruselas, por Hungría, por Víctor Orbán levantando su veto con 50.000 millones de ayuda que van para Ucrania. Ucrania, por cierto, ya está reaccionando, aplaudiendo esta decisión por parte de Orbán y, sobre todo, el dinero que va a llegar a sus arcas en los próximos días. Como saben, tenemos allí desplazado a nuestro compañero Javier Luengo para contarnos la última hora, los últimos detalles de este acuerdo histórico. Cuéntanos, Javi, ¿qué se está cociendo, qué se está hablando por allí, por Bruselas? ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Bueno, pues como comentabas, Ucrania ya ha reaccionado al tuit que lanzaba hace apenas 20 minutillos Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo. Dejaba sobre la mesa que en una reunión de apenas unos minutos se había alcanzado un pacto que Víctor Orbán, al parecer, y según se queda todo según el anuncio, habría cedido a las exigencias de Bruselas, habría cedido a enviar el paquete de ayuda plurianual a Ucrania por 50.000 millones de euros. Un mes y medio de retraso es con el que llega este paquete de financiación. Se dejó como tema pospuesto en la pasada cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del mes de diciembre y ahora en este 1 de febrero finalmente, al parecer, ha habido un acuerdo. Víctor Orbán, como les he ido comentando, ha tenido durante la mañana una reunión con lo que considera los burócratas de Bruselas, con los máximos mandatarios de Italia, Alemania, Francia y la presidenta de la Comisión, junto al presidente del Consejo, von der Leyen y Michel. Tras esa reunión ha hablado Víctor Orbán, ha entrado en la sala del Consejo, entraba sonriente y apenas unos minutos después hemos conocido que finalmente había un pacto, que se va a dar la ayuda, algo de lo que se congratula a Ucrania y sobre todo que le da un gran pulmón financiero con el que seguir comprando armamento y una artillería que poco a poco escaseaba en los almacenes, y más cuando los 61.000 millones que Estados Unidos, mejor dicho Biden, ha comprometido están paralizados por el Congreso. Parece de primeras que Hungría termina por ceder a las exigencias de Bruselas. Antonio Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno, como comentaba, Hungría en realidad cede porque no hemos escuchado... Sí, perfectamente. Nosotros te escuchamos perfectamente. Comentaba Antonio que Hungría parece que ha cedido, pero no sé si entre bambalinas, todavía a la espera de los anuncios y las ruedas de prensa, Europa ha tenido que claudicar en alguna de las exigencias de Budapest. Bueno, la verdad es que a mí también me ha pillado por sorpresa, porque incluso ya se esgrimían estas últimas horas el acudir al artículo 7 por el cual se puede excluir a un país miembro de la toma del proceso de toma de decisiones del Consejo, para que las decisiones se tomen por unanimidad, sino por mayoría cualificada o una especie de unanimidad híbrida, por la cual si tenemos a todos menos uno, pues ese tema sale adelante, ¿no? Al fin y al cabo es retorcer los tratados para que cuadre con la realidad política que está viviendo en estos momentos, porque lo venía diciendo Borrell, repitiendo o recogiendo la opinión también del secretario general de la OTAN y de algunos ministros de defensa, como el alemán o de los países bálticos también. Alguno decía que si paramos ahora la guerra de Ucrania lo lamentaremos dentro de 3 o 5 años, ¿no? Entonces hay que seguir dando ese esfuerzo desde el punto de vista de Bruselas, hay que seguir haciendo ese esfuerzo extra por sostener, por prolongar la guerra. Digo, eso como siempre digo, eso es la letra, pero la música es otra bien distinta, ¿no? Es decir, todo lo que va sonando, todas las noticias que van cayendo en cascada que provienen desde Kiev es que la guerra se va a acabar pronto. La destitución de Zaluzny, pues a lo mejor se da a conocer hoy, se da a conocer dentro de una semana o dentro de un mes. Eso da exactamente igual, pero lo que parece claro es que o bien se hace una movilización general en toda Ucrania y va todo el mundo a la guerra, o bien ya nos metemos los países europeos, porque como bien decía Borrell, esto es una cuestión que compromete la seguridad de la Unión Europea, o bien pasamos de ese lenguaje y ya nos sentamos a la mesa a negociar con Rusia, ¿no? Si de verdad tan mal se le está dando a Rusia, si de verdad tan mal se le está dando a Rusia
en el Mar Negro y ya no puede avanzar más y todo ese tipo de cosas, pues bueno, nos podremos sentar a negociar tranquilamente. Ya digo, la letra dice una cosa, la música es otra bien distinta, ¿no? Es decir, por más que nosotros enviemos papelitos, es decir, billetes impresos de la Unión Europea, los mandatarios de la Unión Europea tienen que explicar muy bien ahora a sus respectivas ciudadanías el porqué del apoyo a Ucrania, porque cuando en Alemania, por ejemplo, ahora vean que van a cerrar fábricas, ya hay empresas que por el incremento del precio de las materias primas o por el incremento del precio, sobre todo de los precios de la energía, pues hay empresas químicas que ya han cerrado, hay fábricas de producción metalúrgica, por ejemplo, que ya están cerrando también. Bueno, pues eso lo tendrán que explicar en Alemania, porque sí tenemos dinero para mandárselo a Ucrania y no tenemos dinero para ayudar al campo, por ejemplo, o para dar otra serie de soluciones, poniendo dinero encima de la mesa para el campo, por ejemplo. Que 50.000 millones de euros, pues algo pueden hacer, ¿no? Y luego, la otra pata que quería comentar es sencillamente que hombre, Estados Unidos paraliza esos fondos porque tiene problemas internos, no puede sacarlos adelante, y sin embargo la Unión Europea no es capaz de evaluar, dice, bueno, esto vamos a ver, esto de verdad es un tema que nos compete a nosotros, o esto es un tema de Ucrania que, bueno, que se podría haber resuelto hace 1 año y medio, ya casi hace 2 años, o qué es esto, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir aportando nosotros dinero mientras Estados Unidos deja de aportarlo, ¿no? Es decir, hay que tener una cosa bien clara, Estados Unidos tiene una asertividad, quiere decir que tiene una serie de objetivos en política exterior y los quiere cumplir y los pone en marcha. La Unión Europea parece que bueno, dudamos, somos 27 voluntades distintas, queremos meter como miembro, además, un par de miembros nuevos que son Moldavia y Ucrania. No tenemos muy claro ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Y por lo tanto, pues bueno, pues en estas decisiones de política exterior es donde se ve esto, ¿no? Y la cuestión, que lo último que quería añadir, efectivamente, es que Hungría habrá sacado algo, habrá sacado tajada de esto, ¿no? A cambio, le habrán dado algo a cambio de decir que sí a esto. Claro, esa contraprestación es la que tenemos ahora sobre la mesa y que dilucidar en estas próximas horas. Antonio, un placer, como siempre. Buen día. Gracias, gracias. No. Bueno, y se lo comentaba nuestro compañero Sergio hace apenas unos instantes. Ucrania ya ha reaccionado. Tuit del presidente Volodymyr Zelensky en redes sociales, en X, ha llegado a decir que este hito es muy importante, el del envío de 50.000 millones a Ucrania, pero ojo, porque no parece que esté contento con esto, y es que Kiev dice que sí, la ayuda económica y financiera a largo plazo está bien, el marco plurianual es hasta 2027 de la Unión Europea, pero dice, esto no es menos importante que asistencia militar, recado a Washington y sanciones. Aquí vuelve a presionar a la Unión Europea y a Estados Unidos. José Luis Orella, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Con qué papeles va a volver Víctor Orbán hoy a Budapest a explicar este acuerdo en Bruselas? Hombre, claramente él tiene un objetivo, ¿no? Que es el descongelar pues, las decenas de miles de millones de euros que están congelados desde hace tiempo por la Comisión Europea, y por tanto, si quieren la aceptación de Víctor Orbán a estas medidas, como la financiación de Ucrania, pues bueno, pues tendrán que proceder a ese descongelamiento, porque la República Húngara, con 10 millones de habitantes, necesita ese apoyo importante, ¿no? Es un miembro que forma parte de la Unión Europea y lleva un montón de años sin recibir ningún tipo de ayuda europea por ese bloqueo, ¿no? Esa tensión que tiene con la Comisión Europea, que hizo lo propio en Polonia hasta que hubo un cambio de ejecutivo. Aquí Víctor Orbán está, por tanto, pues buscando los mejores objetivos para su país, que bueno, necesitamos ese dinero. Pues si ustedes quieren tener unanimidad, pues ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, esto es una negociación de alta escala a nivel de política internacional.
pero entonces cede al chantaje de los burócratas, como él se ha afanado en calificar a la Comisión, al Consejo, al resto de países de la Unión en estos últimos días. Bueno, él tiene un objetivo, que es el bienestar de los habitantes de su país. Siempre eso lo ha demostrado porque tiene un cariz soberanista importante. Pero en ese aspecto tiene también la autonomía de decisión de un país de ese tamaño que pueda tener. Si él saca los recursos que son necesarios para la economía de su país, pues podemos decir, han llegado a un punto de diálogo, de confluencia o de cesión, como bien dices, pero claro, no una cesión gratuita. Es decir, que en el caso, por ejemplo, español, nosotros estamos desarrollando de manera altruista muchísimas ayudas, pero luego habría que ver qué contraprestaciones estamos teniendo para nuestros mercados hortofrutícolas o, por ejemplo, las tensiones que podemos tener como país fronterizo en la zona sur, que de momento muchos países aliados y amigos nuestros han estado reconociendo el Sáhara como provincia marroquí. Entonces, quiero decir que estamos mirando un poco la viga a los demás, pero nosotros hacemos muchas cosas y no hay contraprestaciones. Entonces, somos países independientes, somos países soberanos, nos tenemos que apoyar, pero también tenemos nuestros objetivos y necesitamos el apoyo de todos los demás. Entonces, bueno, pues hay algunos que saben jugar bien sus cartas a nivel de política exterior y sacan beneficios para sus ciudadanos, y otros todavía estamos esperando que se puedan realizar. José Luis, pues nos quedamos con esto. Buen día, buen negocio. Venga, igualmente. Hasta ahora. Bueno, de momento estamos conociendo más informaciones y poco a poco los pormenores de este acuerdo, de esta gran fumata blanca que ha aparecido hoy en la sede del Consejo Europeo aquí en Bruselas para seguir ayudando a Ucrania. 50.000 millones los que ha comprometido el conjunto de la Unión, paquete aprobado por los 27 socios sin ningún veto. Hungría parece que ha cedido y de momento con condiciones. Las condiciones y los pormenores los vamos conociendo, y es que ahora, según se está filtrando a la prensa, este acuerdo de ayuda plurianual que se le va a enviar al gobierno de Zelensky, marco 2024-2027, se va a poder revisar. Si es necesario, se hará en 2026. Esto suma y sigue en cuanto a debates y parte de las exigencias de Hungría, que quería que se revisase cada año el acuerdo y el dinero que se enviaba a Zelensky. Adrián Zelaya, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, estos pormenores son importantes, que ahora se sepa que el acuerdo plurianual sí está ahí, pero que se va a poder revisar si es necesario. Veremos el que sí es necesario que esconde detrás, pero ahí está, que parece que Bruselas, los 26, han cedido a una de las exigencias, o han medio cedido a lo que decía Orbán. Sí, efectivamente. Bueno, es comprensible que al final Orbán haya cedido, vamos a decir, por lo menos en la forma, del acuerdo, teniendo en cuenta las presiones y las amenazas que estaban surgiendo por parte de la Unión Europea. Pero claro, el haber conseguido ese compromiso de renovación, pues bueno, también es, digamos, una posición intermedia entre lo que estaba planteando precisamente Hungría, ¿no? El que estos recursos, por lo menos mientras la situación geopolítica mundial se mantenga como está en este momento, el que estos recursos vayan adelante y se canalicen, pues yo creo que había que darlo por hecho. Pues teniendo en cuenta que no estamos ante una situación normal, sino una situación de crisis histórica, ante una verdadera encrucijada histórica, lo que hay en juego es casi un cambio civilizatorio, es decir, simplemente por determinadas opiniones de países relativamente pequeños como Hungría, es evidente que el marco general no se va a cambiar, teniendo en cuenta sobre todo lo que ha pasado con Estados Unidos, que hay un cierto desmarque por razones internas, también por razones de necesidad de destinar recursos, pues vamos a decir, a otros frentes, como el de Oriente Medio fundamentalmente, pero el caso es que esas ayudas de Europa desde la perspectiva de la OTAN y desde la perspectiva de los países europeos más beligerantes, digamos, pues son imprescindibles para, primero, para alargar
todo lo posible el conflicto en Ucrania, que es su objetivo fundamental a corto plazo, y segundo, pues probablemente para ayudar para que esto facilite la preparación que está planteando la OTAN y muchos dirigentes europeos, la preparación de un contexto lamentablemente posiblemente de guerra o un contexto bélico de aquí a muy pocos años. Teniendo en cuenta la gravedad y la trascendencia de este tema y de estos objetivos, había que dar por supuesto que de una forma u otra esa voluntad diferenciada de países como Hungría iba a ser superada, y lo hemos visto claramente estos días cuando ha habido amenazas de todo tipo, muy directas y muy expresas, de hundir la economía de Hungría si Hungría no daba el brazo a torcer. Bueno, parece que de todas formas Hungría ha conseguido matizar en temas sustanciales este acuerdo, en concreto alcanzando ese compromiso de revisión periódica. De momento, también, Adrián, lo que no se abre aquí es un nuevo paradigma en la Unión, porque comentabas, hay un pequeño país que nos ha condicionado dentro de todo el esquema de la Unión Europea, como sería Hungría, pero precisamente los tratados fundacionales lo que tratan de proteger es eso, que con el derecho a veto y el derecho de voto de cada uno de los países, ninguno sea demasiado pequeño como para que se imponga siempre la voluntad de los grandes. Aquí no se abre la puerta finalmente a que este derecho de veto quede en un segundo plano, como se estaba incluso llegando a filtrar a la prensa justo antes de arrancar este Consejo. Sí, claro, evidentemente. Es decir, una cosa son las formas de los tratados y otra cosa es, como he dicho, ante una situación histórica como la que estamos, pues intenta pasar por encima de la legislación, por encima de lo que está dispuesto en los tratados para forzar voluntades como sea, ¿no? Es decir, entonces, bueno, si la forma del tratado nos exige el visto bueno de todos los países, pues eso lo vamos a conseguir de una forma o de otra, con presiones, amenazas, etcétera. Claro, el que eso es, como tú explicas en este momento, es evidente, sí. Pero bueno, yo creo que nos guste o no nos guste, nos parezca bien o no nos parezca mal, pues es evidente que se está forzando la voluntad de los pequeños países de forma constante, y ya digo, eso en los temas graves, en los temas estratégicos, ha sucedido en otras ocasiones y seguramente va a seguir sucediendo. Entonces, ya digo, nos guste o no nos guste, hay que dar por supuesto que en una situación histórica tan clave como esta en la que estamos, aunque nos parezca mal, pero hay que dar por supuesto que este tipo de movimientos van a seguir en la misma dirección, claro. En la medida en que sea necesario, forzando la voluntad de países pequeños que se opongan a ese consenso formalmente necesario. Me llamaba la atención el tuit de Volodymyr Zelensky diciendo que, vamos a interpretarlo, pero que muy bien este paquete de ayuda, que gracias por todo, pero que hay otros deberes como las sanciones y la asistencia militar que no se deben olvidar. Me llama la atención que le hemos dicho que le vamos a dar dinero y aún así sigue exigiendo. Sí, pero esa ha sido la tónica habitual de Zelensky durante estos años, ¿eh? Es decir, siempre pedir más y nada más conseguir algo, empezar ya al día siguiente a pedir con la siguiente petición. Yo creo que es una posición dialéctica en la que piensan, bueno, que cuanto más pidan, aunque no se lo den todo, que al final acaban dándoles todo, no al principio, pero acaban dándoles todo, ¿no? Pero aunque no nos den todo al principio, pero eso de alguna forma ya fuerza, digamos, el debate en una dirección nueva y empieza a obligar a todos a pensar en esas siguientes ayudas, ¿no? Independientemente de lo que piensen realmente sobre si la importancia o no de lo que se ha conseguido, ellos en esa continua estrategia dialéctica, pues bueno, pues tiene una explicación que se posicionen de esa forma. Claro, vamos a ver, aquí en realidad más que esa voluntad de Hungría que ha sido claramente forzada, hay que tener en cuenta los cambios políticos que se están produciendo en el conjunto de Europa. Es decir, porque esa posición de Hungría en este momento no es muy lejana en absoluto la posición de Eslovaquia, ¿eh? A partir del cambio en el gobierno y del acceso al poder del gobierno socialdemócrata actual, que es muy, muy cercano a las posiciones rusas y muy contrario a las políticas que se están siguiendo en Ucrania. Vamos a ver qué pasa en Holanda.
Holanda con el próximo gobierno, teniendo en cuenta los cambios que se han producido en las elecciones y también las repercusiones que en otros países y en los países centrales de Europa están teniendo ya los problemas económicos en buena parte relacionados, en muy buena parte relacionados con todo lo que se está haciendo con respecto no solo a las ayudas directas a Ucrania, sino las repercusiones indirectas de las sanciones contra Rusia y tal. Todo esto está cambiando y no solo está cambiando por parte de unos pocos países pequeños, ¿no?, sino que está haciendo cambiar rápidamente la opinión pública y también en los países centrales. Esto puede llevar o a una suavización de posiciones por parte de los gobiernos europeos o, al contrario, a un endurecimiento interno para forzar esas posiciones y evitar que ese cambio que se está produciendo en las poblaciones europeas les lleve a un cambio estratégico geopolítico en las relaciones con Estados Unidos o con Rusia, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, porque este año en ese sentido puede ser decisivo, teniendo en cuenta los procesos electorales que tenemos y la agravación de la situación económica, lo que ya está sucediendo, por ejemplo, con los agricultores en varios países. Todos son es una serie de elementos que se están conjugando y que seguramente durante este año o a fines de este año van a obligar a los gobiernos clave de los países centrales a una decisión estratégica, ya digo, o revisar esas políticas que han desarrollado tanto internamente como con respecto a Rusia o los países emergentes, o al revés, a llevarnos a un endurecimiento tal que fuerce la opinión pública de la propia Unión Europea y que nos sitúe en una cuasi dictadura, seguramente. Pues con esta clave nos quedamos. Adrián, un placer, buen día. Muy bien, gracias. Un saludo. Bueno, de momento Viktor Orbán no ha reaccionado al anuncio de Charles Michel. El primer ministro húngaro ni siquiera ha hablado en redes sociales, en X. La última de sus referencias es de hace más de 2 horas ya, en esa reunión que ha mantenido en una de las plantas de despachos de este Consejo Europeo aquí en Bruselas con los mandatarios de Francia, Alemania e Italia, junto a la presidenta de la Comisión, al presidente del Consejo, von der Leyen, Charles Michel. De momento parece que ahí han podido desencallar todas las negociaciones. Eduardo Irastorza, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Encantado de estar con vosotros. Bueno, ¿sí? Completamos esta mesa de análisis con una de las claves que nos dejaba. Sí, gracias a ti por contactarnos. Llevamos a veces algo de retraso en la señal y por eso se cruzan las voces. Eduardo, quería empezar por una de las claves que nos han ido dejando los anteriores invitados en Negocios Televisión, por esa Europa que podría estar en peligro de aquí a unos años si mantiene los envíos de ayuda a Ucrania de manera indefinida. No sé cómo ves tú esa situación justo tras este levantamiento del veto de Hungría al paquete de financiación de 50.000 millones. Hay 2 cuestiones graves detrás de esta decisión. La primera de ellas es si Europa, en las actuales circunstancias, se puede permitir este desembolso. Pensemos que hay ciudades colapsadas por los agricultores en reclamación de los apoyos que han recibido tradicionalmente y que ahora se les empiezan a negar, ¿no?, en todas partes, incluido Alemania. Eso nos lo podemos permitir, sería la primera cuestión. La segunda cuestión es, ¿vamos a hacer una Europa nuevamente de 2 velocidades? ¿Vamos a tener socios de primera y socios de segunda? Siempre lo ha habido, pero institucionalizarlo. ¿Podemos saltar los controles, la legislación que al fin y al cabo pues permite que uno de los Estados miembros pueda vetar una decisión, que se pase por encima, quienes pasan por encima? Realmente es una cuestión muchísimo más grave de lo que parece, más allá de los fondos. Sin duda, sin estos fondos, Ucrania está condenada a la negociación en un tiempo muy breve, porque realmente está al límite de sus municiones y de sus recursos. Es una batalla de desgaste y el que mantiene la situación en estos momentos pues son los países occidentales, Estados Unidos y sus aliados europeos. Con lo cual hay esta doble dimensión. A mí me preocupa bastante más la segunda, porque es un precedente realmente preocupante en un momento en el que en muchísimos países se está cuestionando
la legalidad jurídica de ciertas decisiones, se está cuestionando por parte de un interés superior que es la opinión popular. Y esto en un Estado de Derecho y una confederación de Estados de Derecho como es Europa, pues es un tema muy preocupante. En estos momentos, ¿en qué posición queda Hungría, queda Víktor Orbán con respecto a ese carácter beligerante que ha tenido en las negociaciones aquí en Bruselas, no en este capítulo, sino en otros muchos que se han ido abriendo con motivo de la guerra en Ucrania? Sí, ha señalado muchos otros motivos. Realmente lo deja en una posición muy incómoda, pero en cierta manera también se convierte en el adalid de una serie, no ya de países, pero sí de corrientes ideológicas que reclaman una mayor independencia a la hora de tomar decisiones y un mayor papel de todos los miembros. Ya sabemos que con la expansión de la Comunidad Económica Europea, pues se abrieron lógicamente otras voces que no coinciden necesariamente con eso, que de una manera genérica, sin bajarlo a tierra, algunos dirigentes como von der Leyen pues señalan como los valores europeos. Bueno, pongamos negro sobre blanco cuáles son los valores europeos, porque en función de ese criterio se le está dando bastante caña, por decirlo de una manera un poquito vulgar, a algunos países como puede ser Hungría, Eslovaquia o Polonia. Bueno, pues con esto nos quedamos, Eduardo. Un placer, como siempre. Un placer para mí también. Bueno, como les decía, es que el silencio está imperando. De momento no hay convocada una rueda de prensa de ningún mandatario europeo, ni de hecho el presidente del Consejo, Jacques Michel, sobre este pacto in extremis al que se ha llegado aquí en Bruselas para financiar a Ucrania 50.000 millones de euros. De momento no hay alusiones a este acuerdo de ninguno de los grandes líderes, ni de hecho el presidente del gobierno español ha llegado a reaccionar. Vamos a completar la mesa de análisis de estos últimos minutos. Lo vamos a hacer con Fernando Moragón. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar contigo. Está ahí. Bueno, gracias a ti también por ponerte a nuestra disposición de una manera tan breve, con tan poco preaviso. Lo primero, Fernando, quería preguntarte en qué posición se queda ahora Orbán con respecto del favor que se ha dicho que tiene de Rusia dentro de la Unión Europea, porque sigue negociando y lo hace siempre decantando la balanza para el lado de Bruselas. A ver, claro, Hungría se resiste, pero Hungría tiene un poder muy limitado. Es decir, no estamos hablando de una gran potencia. Con lo cual, aunque Orbán hace todo lo posible por ir, retrasando cuando puede ese tipo de decisiones y tal, pues al final la presión es tremenda y y tiene que ceder. Pero eso Rusia lo sabe, quiero decir, o sea, esto sabe que al final pues tiene que ceder porque le retuercen el brazo, digamos, metafóricamente, y no le queda más remedio. Pero el problema aquí es que, ¿cómo diría yo? El aspecto ya prácticamente mafioso de la Unión Europea, de matón de barrio. Es decir, o haces lo que yo quiero o te amenazo con no darte determinados fondos, etcétera, etcétera. ¿Qué democracia es esta? Es decir, lo que estamos es ante una dictadura de la Unión Europea sobre sus países miembros. Esto no es ya una especie de asociación entre iguales. No, para nada. Es decir, esto ya somos rehenes de la Unión Europea. Y lo estamos viendo además. Por desgracia, la construcción de los años 90 en adelante ha sido tremenda. O sea, que tratado de Maastricht, tal, no sé qué, que no vota, que Irlanda dice que no, pues que vuelvan a votar. ¿Pero qué es esto? Que pasa no sé qué, que vuelvan a votar. Como pasó también con Dinamarca, creo que fue.
Es decir, que la Unión Europea te exige que cumplas con sus órdenes y se pasa la democracia por donde quiere. Entonces, bueno, esto ya es pues una reafirmación más de la falta de democracia y de la postura absolutamente dictatorial de la Unión Europea con figuras tan lamentables como Ursula von der Leyen al mando del timón. Bueno, la Unión Europea que se creó en principio en una época distinta, no lo olvidemos, en la época de la Guerra Fría, una época que ya no existe, es decir, ni sus circunstancias, ni siquiera algunos de sus actores más importantes como la Unión Soviética. Yo creo que la Unión Europea ha desvirtuado todos sus valores iniciales, ya no tiene nada de eso. Es decir, bueno, entonces una organización, ya digo, mafiosa, de matones, que se dedica a extorsionar y a incumplir los acuerdos, tienen que ser por unanimidad y tal, pero bueno, te obligan, porque si no, no te dan dinero, o como hicieron con el caso de Grecia, cuando el referéndum, bueno, utilizamos el Banco Central Europeo para que deje de comprarte deuda y quiebras. Pero, ¿de qué estamos hablando? Por eso me hace mucha gracia cuando en muchos países de la Unión Europea, como España y tal, hablamos de diferentes temas propios, domésticos, y pues si no tenemos soberanía, si esto se decide en Bruselas, no se decide aquí. Es decir, con lo cual, al final hemos caído en países sin soberanía, sometidos al dictado de Bruselas. Y esto es una prueba más. Es decir, Hungría ha tenido que ceder pues porque si no, la hunden. Porque hemos cedido nuestra soberanía económica. Es decir, el Banco Central Europeo, por ejemplo, puede destrozar a cualquier país en cualquier momento, solo con que deje de comprar deuda, porque todos estamos endeudados. Entonces, bueno, yo creo que es un desastre, ¿no? Y bueno, refleja una vez más una posición de la Unión Europea que tiene poco que ver con la democracia, con lo que dice defender, con la democracia, con la igualdad, con una serie de valores. Bueno, estos son los valores reales. Una cosa son los valores ficticios que proclama, y los valores reales son los valores antidemocráticos, autocráticos de la Unión Europea, y luego acusan a Putin de autócrata. Es de risa, pero bueno. Fernando, las palabras que se utilizan, y en diplomacia las palabras son importantes, precisamente dan cierto cariz del perfil que puede tomar la comisión, el que estás comentando. Se ha hablado mucho del blackmail, del chantaje traducido al castellano, que Víctor Orbán denunciaba por parte de la Unión Europea, y hoy aquí la primera ministra de Estonia también decía: no quiero llamarlo chantaje, pero es que tampoco conozco otra manera de referirme a lo que podríamos estar haciéndole a Budapest. Hombre, claro, es que es así, es decir, a ver, lo que no puedes decir es, bueno, como no quiero o no me gusta la posición que tiene Hungría, que tiene derecho a tomar la posición que quiera, faltaría más, independientemente de que estemos de acuerdo con ellos o no, tengan razón o dejen de tenerla. Bueno, pues como no me interesa, pues ahora lo que hacemos es le declaramos la guerra económica. Es decir, bueno, si no hace lo que queremos, pues te digo, es que es un sistema mafioso. Si no haces lo que queremos, pues no te damos dinero y te quedas sin él. Dinero que le correspondía. O sea, no estamos hablando de que vayan a hacer una especie de, bueno, de regalo. No, el dinero que le correspondía. Entonces, claro, esto es un comportamiento, ya digo, típico de organizaciones mafiosas. Esto lo podríamos ver en una película como El Padrino. Es decir, entonces, bueno, en este caso Ursula von der Leyen sería la madrina. Pero vamos, es inaceptable porque, ya digo, es una falta de respeto hacia uno de los países miembros, que lo que hace es que la Unión Europea y especialmente la Comisión Europea pierda cualquier credibilidad que pudiera tener. Esto ya hace tiempo que no es un intento de crear una Europa en común, con la participación y el respeto
entre los países miembros. No, esto es una dictadura de Bruselas, de la Comisión Europea, de un Parlamento Europeo corrupto, que encima están al servicio de los intereses de Estados Unidos. Bueno, ¿para qué queremos esto? ¿En qué nos sirve? ¿En qué nos ayuda? En nada. Lo mejor que podemos hacer es acabar con la Unión Europea, con esta Unión Europea, porque ya no tiene reforma. Es decir, los edificios cuando están ya muy dañados, llega un momento en que es imposible reformarlos, y entonces lo mejor es tirarla abajo y hacer una nueva. Y yo creo que esto ya no tiene solución. Y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Lo estamos viendo como esto se ha convertido ya en un apéndice de Estados Unidos y en un chantaje permanente hacia los países miembros que por una u otra razón se desvían de la postura oficial. Pero bueno, claro, esto ya no tiene que ver nada con el proyecto original. Esto es, ya digo, una organización mafiosa, es decir, pero además es que no se cortan, es decir, no tienen problema en mostrarlo de una manera, como se ha visto, es decir, de una manera directa y además encima, y esto además yo lo he podido comprobar personalmente, pero no hace falta que lo compruebe personalmente, es decir, ya lo dijo Borrell, ¿no? Y una organización que cada vez se está constituyendo más en una organización de supremacistas blancos racistas. El jardín de Borrell, no nos olvidemos, de Borrell el jardinero. Esto es un jardín fantástico y maravilloso, y luego está la jungla, el resto. Pero es que la jungla, desde el punto de vista de Europa occidental, de los europeos occidentales, de la parte occidental de Europa, la jungla acaba en Europa occidental. Europa oriental es también jungla para ellos. De ahí que Hungría sea jungla y le traten como le tienen que tratar, desde el punto de vista supremacista europeo. Cada uno con su personaje, Fernando, que en ocasiones la realidad llega a superar a la ficción. Fernando Maragón, como siempre, un placer por tu análisis. Un saludo. Gracias a ti, un saludo. Bueno, y entre tanto vamos conociendo más detalles, como les decía, de lo que se ha pactado ya aquí en Bruselas. Ucrania ya sabe cuándo espera el primero de los pagos de este paquete de macrofinanciación de 50.000 millones, 4.500. Quiere Ucrania que lleguen a partir del mes de marzo. Y Ursula von der Leyen acaba de publicar un tuit en sus redes sociales confirmando que hay acuerdos sobre la mesa y diciendo que el Consejo ha cumplido con las prioridades del Ejecutivo Comunitario. Sergio.